Adri, páramos y valles palentinos. Ruta 9, por la Cañada Real Leonesa. Recorrido por la Cañada y los refugios desde Bustillo del Páramo de Carrión hasta Villalba de Guardo. Longitud. 64 kilómetros. Dificultad. Media. Recorrido recomendado. Posibilidad de hacerlo en coche, en bici, a caballo y andando en varias etapas. Sobradamente conocida es la importancia que para el Reino de Castilla tuvo la ganadería extensiva. Los ganaderos quedaron legalizados y organizados con la creación del honrado Concejo de la Mesta. Se suprimieron fronteras de los antiguos reinos medievales, se consiguieron franquicias y exenciones que dieron un gran empuje al crecimiento de la ganadería trashumante. La Cañada Real Leonesa es una de las 10 vías principales de mayor longitud y a su paso por Palencia se bifurca en dos, subiendo una por las cercanías del Valdavia a los puertos de Palencia y Santander y la otra por la zona del oeste de la provincia. Inicio de la ruta. Bustillo del Páramo de Carrión. ¿Cómo llegar? Por la carretera P 2469. Empezamos la ruta en Bustillo del Páramo del Carrión. Por su espacio geográfico discurre, además de la Cañada Real Leonesa, el Camino de Santiago. El edificio de interés por excelencia es la iglesia de San Andrés Apóstol, que se levanta en 3 naves separadas por pilares que se elevan con bóvedas de aristas y decorados con yeserías barrocas y con 3 cúpulas sobre el crucero. A 5 kilómetros, San Llorente del Páramo. San Llorente del Páramo es una pedanía del municipio de Villarrabé. Son de gran relevancia las casas solariegas del siglo XVI de su casco urbano. Además, podemos visitar la iglesia de San Lorenzo, una obra de ladrillo y mampostería con torre de piedra a los pies y portada de arco de medio punto, precedida de pórtico en el lado de la epístola. San Llorente cuenta con un centro cultural que hace las veces de teleclub y con una pista deportiva. A 5 kilómetros, Villambroz. Villambroz se encuentra situado en los páramos de la margen derecha del río Carrión, rodeado por pastizales, tierras de labor, donde cada año, en el mes de mayo, coincidiendo con el paso de los rebaños desde Extremadura, los vecinos del lugar hacen la fiesta de la trashumancia. En torno a esta celebración, los vecinos hacen carreras de galgos y exhibiciones de doma de caballos. La Cañada Real Leonesa, en este tramo, está enmarcada durante varios kilómetros por chopos. En Villambroz nos encontramos un descansadero. Consiste en una zona colindante a la cañada que sirve de zonas de descanso para ganado y los pastores en su descenso de la montaña leonesa a Extremadura y su posterior subida en primavera. Céntrica se encuentra la iglesia de Santa Inés. A 16 kilómetros, Villota del Páramo. El origen de su nombre parece estar en la palabra latina altus, alto. La situación en un altozano parece avalar esta procedencia, mientras la segunda parte alude a su ubicación, significado todo ello, la Villa Alta del Páramo. Las fiestas en honor a San Pedro tienen lugar el día 1 de agosto. Su iglesia de San Pedro Advíncula es una obra de ladrillo y mampostería de cantos, con torre a los pies y portada de arco de medio punto, precedida de pórtico en el lado del Evangelio. El pueblo cuenta con un teleclub, una pista deportiva, un descansadero similar al que se encuentra en Villambroz y un merendero con barbacoas. A 15 kilómetros, Fresno del Río. Localidad situada en la margen izquierda del río Carrión. El topónimo o nombre de Fresno proviene del sustantivo latino fraxinum, que al perder su sílaba tónica quedaría fresino y luego en Fresno, lo que haría referencia a un lugar que se levantó junto a un gran fresno o que en ese paraje abunda esa especie de vegetal. Su iglesia lleva el nombre de su patrón, San Juan Bautista. En cuanto a los servicios que nos podemos encontrar en el municipio, son un bar-restaurante, una báscula, un frontón y una zona de baño junto a un merendero muy utilizado en los meses de verano. Final de la ruta. A 5 kilómetros, Villalba de Guardo. Es una localidad situada en un valle en la margen derecha del río Carrión. Asentado sobre una ladera de bastante inclinación, la principal fuente de ingresos de Villalba en el siglo XIX fue un molino harinero y la producción de carbón de cepa, además de la agricultura. Se puede pasear por la ribera del río Carrión y en el pueblo podemos encontrarnos pistas por las que ir con la bicicleta o caminar disfrutando de las vistas de la comarca. La iglesia de la Asunción se encuentra a escasos metros de la bolera y las pistas deportivas. Contiene en el interior retratos y esculturas del siglo XVI y XVIII. Aquí finaliza la ruta que hemos seguido por la antigua Cañada Real Leonesa. Desde aquí podemos iniciar otras rutas hacia el sur, como la de las ermitas de la zona de la Vega o la del río Carrión.
Vídeo promocionado por Adri Páramos y Valles Palentinos y financiado por Diputación Provincial de Palencia.